¿Yo que consumo productos ecológicos podré seguir consumiendo productos ecológicos? La respuesta es obvia, sí. Claro que sí. La cuestión está si con una entrada masiva de productos agrarios, o sea, de productos alimenticios, muchísimo más baratos en el mercado del producto ecológico se va a mantener. Aquí de lo que estamos hablando es que aquel que esté dispuesto a pagar la prima de calidad del producto ecológico, pues lo podrá seguir consumiendo. Esto es como la banca, por cambiar de sector, como la banca ética, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, aquel que pone su dinero en la banca ética sabe que no va a tener una bicicleta o un televisor o estas cosas que dan los bancos convencionales, pero está dispuesto a pagar, digamos, esa prima por poner su dinero en un sitio donde cumplen una serie de requisitos que él considera interesantes y válidos. Pues estamos hablando un poco de lo mismo que los circuitos cortos de producción. Los circuitos cortos de producción van a seguir existiendo, seguirán existiendo en la medida en que existan consumidores suficientes para que aquel productor rural pueda vender sus huevos, sus lechugas, sus tomates, etcétera, porque tiene compradores. La cuestión está, ¿va a haber compradores para este tipo de productos si el Mercadona al lado los tiene un 50% más baratos? Eso es un poco la cuestión. Si estamos dispuestos a pagar esa prima, sí, ese subsector seguirá existiendo. No las cifras macroeconómicas, porque ese tipo de consumo es una parte pequeña con respecto a lo que es el consumo global de los alimentos. Claro, ya estaríamos hablando de mercado, o sea, de comedores de empresa, comedores escolares, todo este tipo de cuestiones, que al final las adjudicaciones se resuelven por precio, y si se resuelven por precio es porque los costes de producción tratan de reducirse, etcétera, etcétera, etcétera. Además, aquí hay una cosa muy curiosa, porque los propios estudios que hace la Comisión establecen un incremento en el volumen de comercialización de productos agrarios del 9,5% y en cambio solo se establece un incremento en la producción del 0,60%. Es decir, estamos presuponiendo que va a haber mucha más circulación de productos agrarios, pero no vamos a aumentar la producción para nada. Además, aquí hay un aspecto colateral que antes os he comentado, que los aranceles son del 4,5% de media, pero en el sector agrario son bastante más altos, con un agravante, y es que exportar a Estados Unidos, voy a poner cifras redondas para que se entienda bien, exportar a Estados Unidos nos supone un arancel del 10% e importar de Estados Unidos supone para ellos un arancel del 20%. Es decir, que a nosotros es más barato exportar que a ellos exportar, con lo cual, si homogeneizamos los aranceles o los suprimimos, todavía les facilitamos mucho más este asunto. Y esto tiene dos aspectos colaterales. Uno, nuestra propia industria agroalimentaria se verá afectada. De hecho, la Federación de Industrias Agroalimentarias Europeas está, obviamente, un organismo teóricamente favorable a un acuerdo de este nivel, sí ha expresado su preocupación ante la Comisión por este hecho concreto. Y un segundo aspecto es que con estos porcentajes de arancel también las finanzas públicas se ven afectadas, porque habría muchos menos ingresos públicos que son los ingresos vía arancel. Y claro, tampoco hay que olvidar que los ingresos públicos vía arancel luego se emplean en lo que se emplea: bienestar social, políticas activas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un elemento colateral que no se suele considerar. Otro que habría que considerar, que este ya forma parte más del internacionalismo, es cómo esto afecta a los países que no conforman Europa y Estados Unidos. Es decir, en la medida en que se firme un acuerdo de este nivel, lo que va a afectar sustancialmente al resto de países, porque nuestro sistema de ayudas es, porque claro, nosotros tenemos unas ayudas del sector agrario tremendas. Los Estados Unidos tienen un sistema de ayudas tremendo también al sector agrario. El resto de países no pueden tener ese sistema de ayudas, con lo cual esto supone un gran dumping social a su vez, que va a afectar a países terceros. Países terceros, que son los que llamamos en vías de desarrollo, que fundamentalmente basan una parte significativa de sus economías en la economía agraria, en la producción de alimentos para la exportación, que también tiene un agravante, pero eso ya es otro debate también, que es en qué medida, no tiene que ver con el TTIP, pero en qué medida el hecho de que los productos agrarios sean objeto de comercialización financiera, por ejemplo la bolsa de
Chicago negocia con los productos agrarios a futuros, ¿en qué medida afecta a las economías de estos países y incluso al hambre de sus propios habitantes? ¿Por qué? Porque los grandes capitales compran tierras en estos países y muchas veces esas tierras se utilizan para producción de alimentos que no van a sus ciudadanos porque están pensadas para nosotros. O para una cosa todavía peor, que es una parte muy significativa de tierras agrarias se están dedicando a la producción de agrocombustibles. Y desde luego, cuando hacemos agrocombustibles no estamos pensando en combustible para el país de origen, estamos pensando en satisfacer nuestra necesidad energética deficitaria. Pero eso ya, insisto, es otra cuestión de orden mundial y más de alternatismo que otra cosa. En definitiva, con un acuerdo de este nivel, si avanza en las líneas que se están planteando, lo que estamos haciendo es provocando concentración en Europa, concentración de explotaciones, despoblación del mundo rural, por tanto más paro, con todo lo que eso además afecta a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En definitiva, nos estamos cargando la política agraria comunitaria, que uno de sus elementos básicos, tras muchos esfuerzos de los agricultores y ganaderos europeos, habla de los conceptos de sostenibilidad. Sostenibilidad que quedan claramente en entredicho. En definitiva, estamos afectando a nuestro modelo de producción. Seguimos. Regulación financiera. Este también, aquí es curioso, porque voy a hacer un inciso, y es que, claro, yo cuando estoy hablando, sistemáticamente hablo de los americanos y nosotros, y nosotros siempre parece que somos los buenos, y los americanos son los malos, porque ellos lo tienen todo mal y nosotros lo tenemos todo bien. Cuando hablo de esto, de lo que me estoy refiriendo es a nuestras élites, a nuestras corporaciones transnacionales y a sus élites y a sus corporaciones transnacionales, porque sus trabajadores, todo aquello de lo que estamos hablando ya lo están padeciendo. O sea, en todo caso a nosotros nos irá llegando, pero ellos ya lo padecen. Eso que quede claro. Quería decir que en este caso, con los temas financieros, la normativa norteamericana es mucho más rigurosa que la europea. La famosa crisis en la que estamos inmersos del año 2008, provocada, dicho sea de paso, por las grandes estructuras financieras norteamericanas, hizo que el gobierno americano se empezase una serie de normativas de regulación financiera mucho más rigurosas que las nuestras. Y entonces, son sus grandes bancos, sus grandes entidades financieras y las nuestras las que están presionando mucho para desmontar la regulación norteamericana. Voy a poner algunos ejemplos de cosas que allí tienen y que aquí no tenemos. Por ejemplo, ellos tienen una normativa que impide que los bancos sean lo suficientemente grandes como para que no puedan quebrar, es decir, que se conviertan en lo que se llaman bancos sistémicos. Es decir, nosotros aquí, si el Banco de Santander, que por cierto ha suspendido las pruebas de estrés de lo que se llama el Banco Central norteamericano, que se llama la FED, si no puede crecer, o sea, aquí no podemos dejar caer al Banco de Santander, porque si el Banco de Santander quiebra, como ha quebrado un banco austriaco hace poco, el Banco de Madrid lo va a quebrar, porque se carga todo el sistema financiero. Entonces no podemos dejarlo. En cambio, en Estados Unidos hay una norma de crecimiento del tamaño de los bancos que les impide ser lo suficientemente grandes para que tengan este tipo de afectación. Por ejemplo, ellos también tienen una normativa que obliga a diferenciar en unidades diferentes la banca de inversión de la banca comercial convencional. Nosotros aquí lo tenemos mezclado. Un banco convencional hace de todo. Hace CDS, invierte en derivados, invierte en futuros, etc. Es decir, asume riesgos muy elevados con respecto a lo que es la banca convencional estándar, que es lo que nosotros entendemos que es de las hipotecas, que pones el dinero, sacas el dinero, funciona de cajeros, etc. Ellos eso lo tienen diferenciado. Presionan para suprimir la tasa Tobin, obviamente. Bueno, la tasa Tobin, de hecho, ya poco le queda. De la propuesta inicial que se hizo de los años, pues en este momento hay 11 estados europeos que hablan de ponerla en marcha, se tenía que haber puesto en marcha el año pasado, ahora están hablando de ponerla en marcha en el año 2016, antes hablaba del 0,10%, ahora se está empezando a hablar del 0,5%, etc. Yo, siendo muy optimista, igual para el 2017 o el 2018 tenemos una mini tasa Tobin, pero muy mínima para salvar más bien el expediente, más que con el objetivo que tenía de regular lo que son los mercados financieros. Otra cuestión que también quieren que no se elimine es
pagos por cuenta corriente de inversiones y de capital, que es aquellos movimientos enormes que hacen las corporaciones transnacionales de unos países a otros, que supone ilusión fiscal, en fin, todo este tipo de cosas también tienen que ser verificadas. Esto incluso aquí, ya sé que suena un poco raro todo este tipo de cosas, son un poco técnicas, pero aquí incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha avisado que liberalizar este tipo de transacciones afecta a la especulación y por lo tanto puede desestabilizar países. Aquí os recuerdo que un filántropo actual, George Soros, se hizo multimillonario especulando contra una divisa. Él lo que hizo fue hacerla bajar, hacerla subir, hacerla bajar, hacerla subir, y en el medio hacía compraventas y se hizo multimillonario. Y eso es especular contra las divisas de los países. Es decir, ahora con el euro se supone que la moneda europea es un poquito más estable, pero si veis, hace 3 meses el euro estaba como a un 1,28 con respecto al dólar y ahora creo que está más o menos a la par, está en 1,06, 1,07. Ese es un poco el movimiento y sobre eso se puede especular y se especula. En definitiva, los que provocaron la crisis, que son ellos, están presionando para que el mercado vuelva a estar absolutamente desregularizado con el riesgo que esto supone de una nueva crisis. Aquí os podía dar algún dato, y es que cuando pasaron las pruebas de estrés los bancos europeos, si os acordáis, por ejemplo tenemos a la BBK, que fue la número 1 en el ranking de las pruebas de estrés, pues la información que dio la Comisión Europea fue que con unos 15 o 16.000 millones adicionales la banca prácticamente quedaba absolutamente saneada. Pues a los mes y medio o 2 meses ya salió un informe de la propia Comisión Europea que seguramente harían falta otros 400 o 500.000 millones para sanear el mercado, y ahora ha tenido que salir el Superman Draghi a hacer compras de bonos soberanos, porque si el Banco Central Europeo no compra bonos soberanos, la mayoría de la banca quiebra. ¿Por qué? Lo que ellos hicieron cuando la barra libre financiera, ya sabéis que lo que hacía la banca era, claro, yo también lo haría, si me dejan, es decir, lo que hacían era lo siguiente: voy al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo me deja llevarme 1.000 millones de euros, yo por esos 1.000 millones de euros le pago el 0,1%, y con ese 0,1%, con esos 1.000 millones de euros, lo que hago es comprar bonos del Estado español que me los están pagando al 4 o al 5%. ¿Y qué pongo de garantía en el Banco Central Europeo para cubrir esos 1.000 millones que he pedido? Los bonos que acabo de comprar en el Estado español. Entonces, en esa operación, la banca europea en general estaba ganando un 4% sin hacer nada, moviendo dinero de un lado para otro. No hacían nada más. Y con eso ganaban ya mucho dinero. Claro, esto al final acaba originando una burbuja de nuevo y por lo tanto ha tenido que salir el Banco Central a comprar para activar la economía, para aumentar la inflación, para todo este tipo de cosas, pero sobre todo para volver a rescatar de manera indirecta a los bancos. Es decir, para seguir añadiendo millones al rescate bancario. Decía que igual os suena, que el dinero que en el mundo se les había puesto a los bancos ya estaba por encima de 4 billones y que según lo que decía la FAO de los millones que hacían falta para que no se pasase hambre en el mundo, con ese dinero que se había utilizado en los bancos ya había para 200 años de no hambre en el mundo. Es una cuestión de prioridades, simplemente. Para que se vea la cantidad de dinero que se ha puesto en la banca para rescatar a la banca. Y es cierto que nos dicen que es imprescindible. Volvemos al discurso inicial ideológico. Es imprescindible rescatar a la banca para que el sistema funcione. Además, habría que hablar de otro par de cuestiones que son, digamos, los elementos. Bueno, hay muchos más aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que también están encima de la mesa es todos los temas de los derechos de Internet y de las patentes, etc. Si os acordáis, porque ya fue hace unos años, había una propuesta que se llamaba ACTA, que se llevó al Parlamento Europeo y para gran sorpresa el Parlamento Europeo la rechazó, que era una normativa a este respecto. Y aquí de lo que estamos hablando es de la venta de nuestros derechos digitales, aquí de lo que estamos hablando es la venta de nuestros datos a las grandes empresas de comercialización de servicios de Internet, y estamos hablando, por ejemplo, de que las patentes médicas, farmacéuticas, pues pasen, por ejemplo, de 10 a 20 años y que, por lo tanto, la generación de genéricos, que abarata sustancialmente la producción de medicinas, se retrase otros 10 años, otros 15 años, porque
porque las compañías farmacéuticas presionan a este respecto para que esto aumente, que tenga más beneficios, porque están cobrando los royalties correspondientes, etc. Hay muchos más aspectos. También está el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos están expresamente excluidos del TTIP. En principio no estaban, pero ahora están expresamente excluidos. Pero están expresamente excluidos del TTIP porque la negociación que se está haciendo en Ginebra de TISA es exclusiva para los servicios. Y dentro de los servicios, además de los servicios privados, son los servicios públicos. Y allí sí está encima de la mesa la liberalización de los servicios públicos de salud, de educación, todo este tipo de cuestiones que se están poniendo encima de la mesa. La privatización de todos los servicios públicos, que es algo tremendo. Incluye el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba diciendo que dos elementos básicos del acuerdo, digamos de la arquitectura del acuerdo, son la cláusula de resolución de disputas entre el inversor y el Estado y la cooperación regulatoria. Porque aquí, desde el punto de vista jurídico, se podría llamar que se aplica el derecho blando para los usuarios y el derecho duro para las corporaciones. Y digo esto porque este tipo de normativas, porque ya hay acuerdos, el CETA con Canadá, etcétera, que son similares, recogen criterios imperativos para el cumplimiento de aquellas obligaciones que no se cumplan con respecto a las corporaciones. Es decir, cuando nosotros actuamos contra una corporación, la corporación a través del Tribunal de Arbitraje tiene un elemento imperativo ejecutivo de mucha potencia, mientras que sus obligaciones vienen reguladas por la normativa estatal que tienen perfectamente coaptada, o vienen reguladas por la responsabilidad social corporativa, que ya sabemos que es voluntaria, o por la política de derechos humanos, que sobre esto casi, para no hacer unas risas, lo dejamos correr. Entonces, es derecho duro y derecho blando. Entonces, en esta filosofía de derecho duro y derecho blando es donde entra en juego la cláusula de resolución de disputas. En este caso, de lo que estamos hablando es de que el tratado recoge una opción que es que las empresas pueden demandar a los estados, tienen que ser las empresas extranjeras, pueden demandar a los estados cuando vean perjudicadas sus expectativas de negocio, reales, directas o a futuro. Y entonces, la manera de hacerlo no es recurriendo a la justicia ordinaria y al procedimiento de escalamiento ordinario convencional, sino directamente a unos tribunales de arbitraje internacional. Tribunales de arbitraje internacional que están compuestos por 3 árbitros, uno lo nombra el Estado, otro lo nombra la empresa que demanda, y hay un tercer árbitro, llamémosle imparcial, que lo nombran en consenso. Estos abogados, porque no son jueces de formación, sino que son abogados especializados en comercio internacional, ahí en el mundo en este momento, digamos, el colegio de abogados árbitros, hay, creo que hay 47, 48. Esto es una profesión muy lucrativa porque cobran entre 800 y $1000 la hora de trabajo. Entonces, claro, esto ya no es un comentario baladí, porque podría decir, bueno, cobren lo que quieran, si les pagan, sino porque esto lo que supone es que un proceso de este nivel ya de entrada tiene un coste altísimo, y como estamos hablando de un tribunal de arbitraje, cada uno paga su parte. O sea, aquí no hay costas. Entonces, claro, estamos hablando de que si te demandan en un tribunal de arbitraje a un publicado, te pueden demandar al Ayuntamiento de Logroño, porque lo que se llama gobierno, la esfera de gobierno es total, es decir, es un Estado, es la propia Unión, puede ser un Estado, puede ser una comunidad autónoma o puede ser un ayuntamiento, porque todo ello es gobierno. Una normativa, por ejemplo, que aborde el Ayuntamiento de Logroño y una compañía se vea afectada, te puede demandar ante un tribunal internacional de arbitraje. Y si te demanda, los costes son tan altos que hay veces, que ha habido casos, que han desistido de esa normativa por el riesgo de que te vayan a demandar ante un tribunal de arbitraje y claro, tienes que pagar, porque además tienes que pagar a tus abogados. Los tuyos cobran lo normal, 300 € la hora. Eso es lo habitual. Es decir, lo que cobran estos árbitros de litigio internacional, que son estos, la River Walker, en fin, esta especie de letrados que existen al respecto. Estos tribunales se domicilian, hay varios en el mundo, pero el más importante es el CIADI, que está en el Banco Mundial, que este resuelve más o menos el 90% de las demandas. Luego
Inglaterra, y además se pueden demandar en varios tribunales diferentes por la misma causa. O sea, lo pueden hacer. Es verdad que la conclusión tiene que ser una, pero pueden hacerlo, si uno no me gusta, reclamo ante el otro, ¿no? Pueden hacerlo. Claro, luego yo os hago una pregunta, y esta es una pregunta muy ingenua, porque yo soy muy ingenuo. Si yo soy abogado de litigios y como estos tribunales son asimétricos, el tratamiento es asimétrico, es decir, la empresa puede demandar al Estado, pero el Estado no puede demandar a la empresa, entonces, ¿qué le interesa a los abogados de los tribunales de arbitraje? Que ganen los juicios. Claro, así se da que en la mayoría de los casos, más o menos un 60-40, el Estado gana algunas demandas, pero tienden a ganar las empresas, porque yo como abogado de litigios, a mí lo que me interesa es que existan demandas, porque si existen demandas yo tendré trabajo. La cuestión está en que en los últimos 5 o 6 años se ha pasado de unas 80-90 demandas anuales a más de 500 demandas anuales. Cada vez hay más demandas a los tribunales de arbitraje. Os voy a poner algunos ejemplos de demandas que ha habido para que veáis de qué estamos hablando. Y, por ejemplo, hay algunas que son muy potentes. Por ejemplo, en Alemania hay una oposición bastante fuerte al arbitraje, precisamente porque ellos tienen encima una demanda. Y es que una empresa sueca que se llama Vattenfall, que es una empresa que se dedica a hacer instalaciones nucleares. Ya sabéis que Alemania, cuando se produjo el desastre de Fukushima, decidió suprimir la energía nuclear como fuente energética para su país y decidió que en el horizonte 2020 no iba a haber energía nuclear en Alemania. Entonces Vattenfall, que tenía un proyecto para poner en marcha, ha demandado al Estado alemán por 3.700 millones de euros por esa decisión política de anular la energía nuclear. Otra que es curiosa, que a mí, por ejemplo, me llama la atención, es que tanto Australia como Uruguay han sido demandados por la Philip Morris porque ambos países han puesto las cajetillas de tabaco, han obligado a poner que el tabaco mata, etc. Bueno, en el caso concreto de Australia, la demanda fue porque Australia quiso imponer en todas las cajetillas de tabaco un mismo modelo. Entonces, la demanda se posiciona desde el punto de vista de los derechos de imagen. Lo que quiso es poner un modelo similar a todas las cajetillas de tabaco. En concreto, lo que pasó en Uruguay es que el gobierno de Uruguay decidió que el 80% de la cajetilla tenía que poner que el trabajo era perjudicial, etc. O sea, estamos hablando de una política de salud pública. Pues esa política de salud pública ha originado una demanda internacional por parte de la Philip Morris por aplicarla. Otros casos que hay, por ejemplo, bueno, tenemos una que a muchos les gusta, porque algunas son interesantes. Por ejemplo, el Estado español está demandado por 9 empresas de energía eólica. Cuando llegó Rajoy al gobierno, decidió suprimir las primas de la energía eólica. Eso ha originado 9 demandas internacionales de empresas de energía eólica contra el gobierno español. Estos tribunales se constituyeron en diciembre, es decir, están en el proceso de estudio porque en diciembre fue cuando se constituyó el tribunal. Curiosamente aquí, uno de los demandantes es una empresa estatal alemana que tenía inversiones en energía eólica y ha demandado al Estado español por la supresión de las primas. Hay algunas que son horrorosas. Por ejemplo, cuando la primavera árabe, el Ayuntamiento de Alejandría, ya sabéis que yo creo que fue el único logro que se consiguió en Egipto en la primavera árabe, fue que el salario mínimo interprofesional pues pasó de unos 40 euros a 70. ¿Veis de qué estamos hablando? Al mes. O sea, y en este caso, Veolia, que es una empresa francesa, bueno, ya no sé si se puede hablar de empresas francesas o alemanas o tal, porque son de capital internacional, demandó al Ayuntamiento de Alejandría porque sus beneficios al aumentar el salario mínimo interprofesional se veían claramente afectados. Tenemos a Repsol. Repsol, por ejemplo, contra Argentina, ha demandado a Argentina por la famosa expropiación, digamos, de su filial, pero en este caso, por ejemplo, Argentina, ni los mapuches, que fueron exterminados por la implantación de Repsol en Argentina, han podido demandar a Repsol, por ejemplo. Casos hay infinidad de ellos. Hay una cosa curiosa a este respecto, y es que el gobierno británico le encargó a la London School of Economics, que es una escuela, digamos, de las academias de economía más potentes del mundo, no precisamente izquierdosa, sino más bien neoliberal, le encargó un estudio sobre si incluir o no incluir la
la cláusula de resolución de conflictos afectaba a los tratados. Y la conclusión que sacó la London School of Economics es que si se incluía la cláusula de resolución de conflictos, los peligros y los riesgos que asumían los estados eran muy elevados y en cambio los beneficios con respecto a la inversión eran poco significativos. Eso es un estudio objetivo. Claro, y esto lo explico porque el objetivo de las cláusulas de resolución de conflictos, porque existen muchos, es decir, hay 3.000 tratados en este momento en el mundo firmados y casi todos tienen cláusulas de resolución de conflictos. Pero el objetivo básico de los mismos es que cuando un inversor internacional decidía invertir, que no se me moleste nadie de Madagascar, por ejemplo, ¿no? Pues decidí invertir en Madagascar, pues claro, ante el riesgo de que hubiese ahí un cambio de gobierno, un golpe de Estado o cualquier cosa de estas, pues entonces dijeron, bueno, yo si pasa esto, quiero tener un tribunal que supongo más objetivo, más justo, más no sé qué, que resuelva esta cuestión si a mí me expropia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso era el objetivo inicial. Pero claro, aplicado esta filosofía a Estados Unidos y a Europa, es poner en cuestión nuestros propios sistemas de justicia. Nosotros, que nos definimos como los países más democráticos del mundo, los países libres, o no sé cuántos adjetivos más que se ponen, no nos fiamos de nuestros propios sistemas de justicia. ¿No son nuestros sistemas de justicia eficaces cuando hay una controversia, etcétera, etcétera? Pues evidentemente parece que no. Luego, esto lo que quiere decir es que la presión de las corporaciones ante ese riesgo de que los tribunales al final se inclinen por la opción más política, es decir, más ciudadana, quieren el tribunal de arbitraje. Y digo esto porque tanto las dos cámaras francesas como los alemanes, como Grecia, evidentemente, como algún otro estado, ya han dicho que según está conceptuado el ISDS, que es los cláusulas de resolución de conflictos, no firman el acuerdo. Ante esto, ya en la última ronda de negociaciones se retiró del proceso de negociación la cláusula de resolución de conflictos. Pero se ha retirado, es lo que se llama una retirada táctica. Se ha retirado porque lo que van a hacer es presentar, dicho por ellos, van a presentar un modelo un poco distinto en el sentido de que exista capacidad de recurso, porque hasta ahora no la había, etcétera. Es decir, le van a dar un poco más de garantías desde el punto de vista que dicen los juristas nuestros, garantista occidental. Pero parece ser que es imposible suprimirlo de los acuerdos, porque todos insisten en que hay que mantenerlo, fundamentalmente las corporaciones. Y en este caso, por ejemplo, el presidente de la Comisión Juncker dijo que él era partidario de retirarlo. Ahora ha cambiado de opinión, se han debido a eleccionar convenientemente. Entonces, quiere decir que en ese sentido parece que es casi obligatorio que se mantenga este asunto. Y el otro aspecto también, desde el punto de vista de la arquitectura jurídica, muy importante, es lo que se llama la cooperación regulatoria. Esto es una cuestión que, dicho así, suena como muy legalista, como muy... pero es realmente lo más peligroso de todo. Y es peligroso en este sentido. Cooperación regulatoria se supone que es una especie de organismo, por supuesto no elegido democráticamente de tecnócratas, para que nos entendamos, que va a estudiar las normativas a un lado y al otro para tratar de homogeneizarlas. Pero además de esto, este organismo tiene otros elementos de análisis que tiene que poner en marcha y que son lo que se llama, a través de las alertas tempranas, ellos van a recibir la información de aquellas normativas que se están aprobando en los diferentes sitios que afectan al comercio internacional. Y tienen que aprobar que esas normativas no afectan negativamente al comercio internacional según las normas que se establecen entre el TTIP. Y claro, esto es tremendamente peligroso porque implica que cualquier capacidad legislativa, cualquier opción de soberanía que tenga un Estado queda sometido a un equipo de burócratas que decide si eso afecta o no a comercio internacional. Y hay todo un procedimiento, que si queréis hablamos de él, que es un poco lioso pero es jurídico, hay todo un procedimiento de cómo se hace. Hay una encuesta, hay que responder a 4 o 5 preguntas, afecta al comercio internacional, la otra parte está
Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, venimos a hacer, como hay que hacer para las obras públicas, un estudio de impacto ambiental. Cada vez que saquemos una normativa hay que hacer un estudio de impacto del comercio. Eso es la gran filosofía. Y, además, el planteamiento es que esto sea esa especie de organismo burocrático que, una vez aprobado, supongamos, el tratado, va a resolver todas las cuestiones a futuro, de tal manera que, por ejemplo, un informe público hecho por Eslovenia ya establece que quizás lo conveniente sería aprobar un TTIP con aquellas cosas en las que todos estemos de acuerdo, es decir, un 15 o un 20%, y dejar las cosas más conflictivas para más adelante. Pero claro, el más adelante quiere decir que la resolverían organismos no elegidos por los ciudadanos, organismos de burócratas como este, de la cooperación regulatoria. Es decir, que no pasarían sus decisiones el escrutinio público democrático. Esto es un poco el planteamiento general y lo que más riesgo tiene. De hecho, organismos de este tipo hay muchos. La Troika es un organismo de este tipo, quiero decir, en el sentido de que la gente del Banco Central Europeo están elegidos por consenso por los estados, pero toman decisiones de gran calado de política económica que nos afectan a todos, y sus decisiones no son ni democráticas en el sentido de que son sometidas al escrutinio público, etc. Desde que se firma el Tratado de Estabilidad Europeo, pues desde ese momento hemos perdido un 30% de la soberanía, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que esto no es que sea en sí mismo un coartar radicalmente algo que teníamos, ya es que lo llevamos haciendo durante bastante tiempo. Desde que cambiamos la Constitución de la noche a la mañana para decidir que lo primero que se pagan son las deudas, ya hemos cedido bastante. No por el hecho de cambiar la Constitución, sino por el hecho de añadir el aspecto del pago de la deuda como lo primero. En fin, porque si no la prima de riesgo se dispara, bueno, este tipo de cuestiones. Bien, vamos al trabajo. Con respecto al trabajo, habría que hablar de dos consideraciones. Una cualitativa y otra cuantitativa. Bueno, he dicho el trabajo cuando habría que hablar del empleo. Vamos a usar bien las expresiones. Porque además alguna vez ya me lo dicen. Es decir, claro, trabajo, todos los trabajos son trabajos. Es decir, el trabajo reproductivo, el trabajo voluntario, es un trabajo de empleo, es otra cuestión. Bien, como decía al principio, el tratado lo que promete es creación de puestos de trabajo. Crecimiento de PIB y, por lo tanto, creación de puestos de trabajo. Bien, a este respecto habría que decir que las cifras que nos plantean ellos mismos en sus análisis son que para Europa se crearían en torno a 450.000 puestos de trabajo. Le tocaría a España 60.000.